Muchos años de vida y salud y bendición. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Ceci Plasencia. Ceci Plasencia. Dios te bendiga, Ceci. Te dé muchos años y muchos hijos. Aleluya. ¿Ya, hermana Cristi? ¿Unos 5? 5 nietos, 4. Ok. ¿Qué más? Antonia Hernández, las mañanas, Toñita. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Está por allá? Hermana Toñita. Ahí le un pastel, Gaby. Diego Aguilar, ¿no anda por acá? Bueno, si nos ve por Facebook, felicidades. ¿O está allá en los carros? Un aplauso, dele un aplauso al Señor por la vida de Diego. Entonces, creo que son todos los cumpleañeros. Es una bendición, ¿verdad? Nosotros sí celebramos los cumpleaños. Hay algunos que no, pero nosotros sí, le damos gracias a Dios. Pues vamos a la palabra que Dios tiene para nosotros. La voy a conectar con la que vimos hace 3 semanas, perdón. Y le puse por título, "Oh, si el Señor me diera la libertad". Oh, si el Señor me diera la libertad. En toda la historia de la humanidad, o la historia del mundo, podríamos decir, me puedo atrever a decir eso, el pueblo de Israel es el único pueblo sobre la tierra que en 3 ocasiones ha sido despojado de su tierra, de su lugar a donde Dios lo puso, o la tierra que Dios les entregó, ¿verdad? Por 3 ocasiones. No ha habido ningún otro pueblo que pueda resistir este proceso tan difícil, ¿verdad? En primer lugar, en la tierra de Egipto, cuando Dios los llevó, ¿verdad? Aunque no habían vivido completamente en la tierra, Dios ya les había dado la promesa. Dios le dijo en Génesis 15:13, le dijo a Abraham, ¿verdad? Esta promesa, que sus descendientes iban a estar cautivos en Egipto 400 años y volvieron otra vez a su tierra. Y la segunda ocasión fue cuando fueron llevados cautivos en el cautiverio asirio, que destruyeron las 10 tribus del norte y desaparecieron esas tribus, y se llevaron los babilónicos cautivos al pueblo de Judá. Y estuvieron 70 años, y es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? 70 años cautivos en Babilonia. Y en la tercera ocasión que sucedió fue la más tremenda, porque casi 2000 años, en el año 70 después de Jesús, el pueblo de Israel fue despojado y esparcido por toda la tierra. Eso es algo verdaderamente sobrenatural. Por casi 2000 años ellos estuvieron, hasta 1948, que Dios les permitió regresar a la tierra como un acto sobrenatural, soberano de parte de Dios. Ahora, nosotros podemos ver que tanto Israel es una figura de la iglesia. Y la iglesia e Israel, ¿verdad?, existen por el deseo soberano de Dios de tener un testimonio de Él en la tierra. Si usted se fija, Israel es el pueblo que da testimonio de Dios a través de toda la historia. Dios quiso apartar a un pueblo para que ese pueblo llevara el conocimiento de Dios a todos los pueblos vecinos. Pasa lo mismo con la iglesia. La iglesia es ese pueblo que Dios ha escogido en la tierra para que den testimonio de la presencia, de la soberanía, de la existencia de Dios. Así que nosotros esta mañana podemos estar
confiados, ¿verdad? Que existimos, ya sea que la gente vea a Israel o ya sea que la gente vea a la iglesia, tanto uno como el otro existen por la soberanía de Dios. Y hablando del cautiverio babilónico, la Biblia nos enseña, como decíamos ahorita, que Dios permitió que este pueblo fuera llevado cautivo por 70 años. En el libro de Daniel, capítulo 1, nosotros podemos ver ahora me dio COVID el año pasado y me quedó un reflujo en los pulmones y como que se me va el aire, ¿verdad? Y me dan ganas de toser, así que si me ve así medio chistosón es porque he tenido un poquito de reflujo. Entonces decíamos, ¿verdad? Que Dios permite que el pueblo de Israel sea llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Estas cautividades que Dios permitió de Israel fueron proféticas y establecidas por Dios en su palabra. Ahí en el libro de Daniel, ¿verdad? Dice la Biblia que llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió Jerusalén y se llevó cautivo al... ¿verdad? Fueron llevados por Nabucodonosor a Babilonia y los puso en el templo de su Dios. Entonces Dios permite, ¿verdad?, que este pueblo sea despojado de esta forma. Y cuando yo pensaba en esto, yo pensaba ahora en los ucranianos, ¿verdad? Así se dice, ucranianos, que fueron sacados, ¿verdad? Ahora vemos las imágenes en la televisión como las mujeres, es algo tremendo, ¿no? Salen con su maletita y sus hijos cargando. ¿Por qué? Porque ya no tienen casa, ya no tienen trabajo y se van a otra ciudad. ¿Cuándo van a regresar? ¿Quién sabe? ¿A qué regresan, verdad? Les han destruido. Ahora, cuando Dios se lleva cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, Dios lo hace con un propósito: disciplinar al pueblo, pero también mostrar su gloria. Y todas las cosas, todas las tragedias que Dios permite en nuestras vidas, amados, tienen sentido. Y entonces vemos a los judíos ahí en Babilonia, ¿verdad? En una cultura diferente, en un país diferente, en un idioma diferente, viviendo ahí. Ya no tenían templo, que era de suma importancia para ellos. Ya no tenían los sacrificios y las costumbres que tenían acostumbradas a hacer en su templo, ¿verdad? Ahí en Jerusalén. Y ahora están aislados, cada uno en su familia. Y sabe que ahí fue una primicia de la iglesia. Esto fue un pequeño nacimiento de la iglesia. Porque los judíos ahora ahí en la cautividad ya no tenían templo, ya no tenían sacerdotes. Y sabe, ahí empezaron a darse cuenta que su vida espiritual dependía de ellos mismos. Eran responsables delante de Dios, que todo lo que antes hacían allá en el templo ahora lo tienen que hacer acá, ¿verdad? En forma individual, familiar. Y ahí nacieron las sinagogas. Ahí se empezaron a reunir como sinagogas, que eran pequeños grupos donde empezaban a hacer adoración a Dios, leían la palabra, mencionaban la palabra, ¿verdad? Y ahí fue un pequeño nacimiento de la iglesia. Y ahí Dios, fíjese, les dice algo interesante. Vamos a leer algunos pasajes. Jeremías 29 del 4 al 7. Dios ahí les daba palabra aún en el cautiverio. Fíjese la recomendación que Dios le dice del 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice. Fíjese cómo dice, léalo por favor, que hice transportar. O sea, fue Dios
el que los hizo transportar. No fue la mala suerte, no fue los babilonios porque se les ocurrió, no, fue Dios que los hizo transportar de Jerusalén a Babilonia. Y Dios les dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos, cásense, claro, entre ellos, del mismo pueblo judío, ¿verdad? No se mezclen porque hay palabra que donde dice que no se mezclen con los que no conocen a Dios. Engendren hijos e hijas, dad a las mujeres vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos, multipliquen ahí y no os disminuyáis. O sea, eran bien prolíferos, ¿verdad? Tuvieron muchos hijos. Y le dice algo bien poderoso y bien importante. Le dice: y procurad la paz a la cual, de la ciudad, perdón, a la cual yo les hice transportar. Y esta es una palabra para nosotros, amados, porque estamos en las mismas condiciones del pueblo de Israel. Dice: procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Y rueguen. Cuando dice rueguen, está diciendo oren, clamen. Dice: por ella a Jehová, porque en su paz tendrán ustedes paz, ¿verdad? Pasa lo mismo con la iglesia. Dios nos está hablando y nos está diciendo: oren por la paz de la ciudad a donde ustedes viven. Hemos estado oyendo noticias, ¿verdad?, de la violencia, pero el testimonio de Dios está presente en el pueblo. El testimonio de Dios sigue vivo, y ese eres tú, mi amado hermano. Ese eres tú, mi amada hermana. Jesús dijo lo mismo para la iglesia. En Mateo 5:14 le dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte no se puede esconder, sino que la luz de esa ciudad alumbra a todos los que están alrededor. Entonces volvamos a Israel en la cautividad de Babilonia. Decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que cuando están ahí cautivos en Babilonia, a lo mejor ya estaban acostumbrados, se habían establecido, ya habían construido casas, viñas, ¿verdad?, porque tenían la mano de bendición de Dios sobre ellos. Y de repente se cumple una palabra profética. De repente Dios activa una palabra que ya había dicho anteriormente, ¿verdad?, en Esdras capítulo 1. Y resulta que Dios despierta el espíritu de Ciro, rey de Persia. Lo leímos la vez pasada, dice en el capítulo 1, versículo 1 de Esdras, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Fíjese, Dios despierta el corazón de un rey pagano. Lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Y lo activa para que cumpla sus propósitos. Incluso en Isaías 45 hay una palabra profética muy, muy poderosa que Dios había dado al profeta Isaías mucho antes que el rey Ciro estuviera en el poder. Él le da una palabra y vale la pena leerla. En Isaías 45, fíjese esta palabra en donde Dios le dice a Ciro: mi ungido. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por mi mano derecha para sujetar naciones delante de él y desafiar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Y luego más adelante, versículo 4, le da la orden Dios a Ciro de lo siguiente: por amor a mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre,
Te puse sobrenombre porque aunque no me conociste, le dice a Ciro. Y le dice unas palabras impresionantes. Le dice, yo soy Jehová. Son palabras muy solemnes. Y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta Jeremías 29, dice algo interesante. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Fíjese que Dios, fíjese mucho en esto, que Dios despierta su palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ve el 11, por favor. Porque yo sé los pensamientos. Esa es una palabra de Dios para ti esta mañana. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y sabe, dice el historiador, hay un historiador muy reconocido y muy serio llamado Flavio Josefo, ya no existe, ya murió hace muchísimos años. Y él dice, escribe, según la tradición histórica, que cuando Ciro, rey de Persia, leyó la profecía mostrada por Daniel y la profecía de Jeremías, dice este historiador que inmediatamente Ciro firmó el decreto de la liberación de los judíos. Así como un hombre obediente, como un hombre que conociera y temiera a Dios por toda la vida, dice este historiador que este rey fue y decretó esta palabra. Vea, y esa palabra está en Esdras, capítulo 1, del 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová del Dios de los cielos me ha dado todos los reinos. Fíjense nada más, esta es la carta, estamos leyendo literalmente la carta que escribió Ciro. Dice, el cual me hizo pregonar la palabra también por escrito por todo el reino. Dice, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y luego le dice a los judíos, fíjese, como si fuera del pueblo de Israel, le dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Y luego dice entre paréntesis, Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, fíjese lo que dice, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Y aquí sucede algo bien poderoso, fíjese, que están los judíos en Babilonia y en ese mismo lugar donde ellos vivieron 70 años, esclavizados,
donde ellos moraron y se establecieron y donde alguna vez fueron esclavos, de repente Dios despierta su palabra en la vida normal que estaban viviendo y Dios dice, regresen, son libres. Entonces podemos pensar, ¿verdad?, que en cualquier momento Dios, viviendo una vida normal en nuestras casas, en nuestras rutinas, de repente Dios activa su palabra y nos dice, eres libre. Y Dios les ordena, vayan y suban a Jerusalén y edifiquen mi casa. Y esto significa, mi amado hermano, que si tú, a partir del momento que Dios despierta tu espíritu y te da ese espíritu de libertad, Dios te lo hace y te lo da con un propósito. Sube a Jerusalén y edifica mi casa. Y esto significa activarse para adorar a Dios. Despiértese para servir a Dios. Entonces podemos ver ahí, seguimos leyendo ahí en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, entonces se levantaron los jefes, debido a esta palabra, de las casas paternas de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban a su alrededor les ayudaron con plata, con oro, con bienes y ganados y con cosas preciosas. Dice, además de todo lo que ofreció voluntariamente, ¿verdad? Entonces, los judíos se activan y obedecen a la voz de Dios y regresan a Jerusalén. Decíamos la semana antepasada, ¿verdad?, que el regreso de los judíos de la cautividad se dio en dos grupos. El primer grupo, con Zorobabel, regresaron 50,000 judíos. El segundo grupo, con el sacerdote Esdras, regresaron 2,000. ¿Y sabe cuánto tiempo se tardaron en regresar caminando? Porque no había otro medio más que la caminada. 3 meses. 3 meses fueron, ¿verdad? Y están ahí, llegan, y la Biblia dice que todos llegaron ahí contentos, ¿verdad? Dice la Biblia que este rey Ciro les entregó todos los tesoros que Nabucodonosor había sacado del templo de Dios, se los regresó, y ahí están descritos en Esdras capítulo 1. Dice la Biblia que llegan estos judíos, iban cargados de tesoros, ¿verdad? Y llegan ahí a Jerusalén y empieza la reedificación del templo. Esto fue una fiesta. Esto fue una fiesta maravillosa, ¿verdad? Y el capítulo 3 de Esdras, versículo 10, nos dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos y pusieron a los sacerdotes vestidos. Estoy en Esdras capítulo 3, versículo 10. Dice, vestidos con sus ropas y sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y vea lo que dice esta parte, dice, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes y los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, veían echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros, dice muchos otros, daban grandes gritos de alegría, y no se podía distinguir del pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Ahí están trabajando estos hombres, ¿verdad? Están trabajando, están sirviendo. Y sabes, esto me recuerda que muchas veces nosotros en algún tiempo de nuestra vida, cuando conocimos al Señor, nos apasionamos por Él y le empezamos a servir con mucha alegría. Así pasó con estos judíos. Ellos comenzaron la construcción o la reedificación de la casa de Dios con mucha alegría. Empezaron todo el pueblo, ¿verdad? Estaban ahí los 52,000 que fueron, ahí estaban contentos,
sirviendo a Dios, ¿verdad? Y nos vemos la próxima semana. Bueno, pasó una semana y volvieron a caer casi todos. Y pasó un mes y ya no fueron casi todos. Y pasaron 2 meses y pasaron 3 meses. Y sabe, fueron bajando el número. Y dice Esdras 4:24, algo muy triste. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado del Darío, rey de Persia. ¿Sabe por cuántos años suspendieron la obra estos judíos? Por 16 años. La cautividad a la que estaban acostumbradas en Babilonia les volvió a entrar en el corazón. Y dejaron de construir a Dios, dejaron de servir a Dios con pasión. Y hay al menos 3 razones por las cuales estos judíos, que al principio comenzaron bien, dejaron de edificar lo que habían empezado en un principio. En primer lugar, y sabe, estas 3 cosas son cosas con las que nosotros batallamos también. En primer lugar, porque fueron pocos los que obedecieron a Dios para edificar. Miren, había más de 1 millón de judíos en el cautiverio en Babilonia, más de 1 millón. ¿Sabe cuánto regresaron a Babilonia? 50,000, 52,000. Los demás se quedaron en Babilonia. Y muchas veces a nosotros nos pasa esto, ¿verdad? Que empezamos a servir a Dios, es bien padre cuando vamos a servir a Dios y hay un montón de gente. Cuando hemos ido a evangelizar, ¿verdad? Vamos un montón y se anima la gente, pero al paso del tiempo la gente le va bajando, ¿no? Van bajando. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Vamos permitiendo que la cautividad en la que vivíamos antes apague el fuego del corazón, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos desanimamos, ¿verdad? Vemos en los ministerios que a veces, pues algunos sirven y luego se cansan y dejan de hacerlo. Y sabe, y quiero reconocerlo que muchas veces pues, tenemos momentos de desánimo, ¿verdad? Así como ellos lo tuvieron. En segundo lugar, segunda razón por la que se desanimaron estos judíos fue porque las condiciones eran muy críticas y desesperantes. Imagínense regresar después de 70 años a su tierra, como los ucranios, por ejemplo, ¿no? Que regresen después de un tiempo, ¿verdad? Y encuentran sus edificios o sus casas destruidas, ¿verdad? Estos judíos regresaron a Jerusalén y la verdad que los campos estaban llenos de maleza. Había fieras ahí salvajes, ¿verdad? Porque en aquel tiempo pues no había tanta matanza de animales, entonces había mucha clase de animal del desierto, ¿no? Y sabe, y tengo que decirle algo, mi amado hermano, así como ellos estar más que nunca entendidos que estamos, mis amados,
esperando el regreso del Señor Jesús. Y creo que es de los 2000 años después de Jesús, nos tocó vivir el periodo más complicado. Por lo cual tenemos que estar alertas y entendidos, ¿verdad? Para que nuestro corazón no se apague. En tercer lugar, tercera razón por la que se desanimaron, es porque dice Esdras 4:4, dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Nosotros vemos, ¿verdad? Como decíamos ahorita, que estamos presenciando una lucha espiritual, una guerra espiritual invisible en contra de tu vida, mi amado hermano, en contra de tu familia, en contra de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar entendidos, como dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ahora, a lo mejor están pensando, el pastor anda muy pesimista ahora, ¿verdad? No. Tengo buenas noticias. Hay un judío que se paró y fue por mano de Dios, guiado por Dios. Y yo quiero pensar, esto lo estoy imaginando, ¿verdad? Va este judío y se para en medio de esa construcción a medias, esa obra de reedificación del templo. Y se para ahí, ¿verdad? En medio de esa desolación ahí, había tal vez carretillas abandonadas, había viajes de piedra, había arena, ¿verdad? Había palas tiradas por allá, ¿verdad? Y ese hombre en medio de ese ambiente empieza a suspirar y empieza a llorar. Y sabes, Dios le da un salmo hermosísimo, el Salmo 126. Déjale digo una cosa, los salmos son resultados, son historias reales de personas que tuvieron una experiencia directa con Dios y escribieron los salmos. Ellos recibieron esa contestación de Dios. Y los salmos, cada salmo, se oiría muy corriente a lo mejor, pero es como un corrido, ¿verdad? Es como un corrido. Los corridos son historias, ¿verdad? Que la gente canta. El corrido de Juan el Bautista, ¿verdad? Era Juan y le llamaban el Bautista, era valiente y bautizaba en el Jordán, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Los salmos están impregnados de la belleza y de la bondad de Dios. Y este hombre empieza a escribir. Bueno, los salmos también se hicieron como cantos y los judíos acostumbraban a cantarlos. ¿Y sabe para qué? Para no olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Nosotros debíamos de ser salmistas, escribir salmos. Cada que te pase algo, mi amado, mi amada, siéntate y escribe un poema y ponle música. Esos son los salmos. Y este hombre, en medio de esa desolación, en medio de ese abandono de obra, se para ahí, tal vez en medio de una piedra, arriba de una piedra, y empieza a escribir o empieza a cantar inspirado por el Espíritu Santo. Y le dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. ¿Sabes qué significa? Lo que está diciendo el salmista: oh, si el Señor volviera a despertar a los que regresaron de la cautividad. Empieza a suspirar. Yo me lo imagino suspirando y llorando con los ojos llenos de lágrima. Porque entonces
Y solo entonces, hasta que el Señor nos despierte de nuestro letargo, de nuestro sueño, de nuestras debilidades, seremos como los que sueñan. Y cuando dice seremos como los que sueñan, no significa que vas a activar tus sueños personales. Significa que Dios va a despertar lo que leímos hace un momento, su palabra en tu corazón. Empieza a suspirar y dice, seremos como los que sueñan los sueños de Dios. ¿Sabes? Hay un sueño de Dios para tu vida. Hay un sueño de Dios para tu familia. No sé si tú lo creas o no. Hay un sueño de Dios para estos pueblos. Hay un sueño que Dios ha establecido, así como lo planeó para los judíos, que fueran de aquí para allá, que hicieran. Y Él estaba al pendiente. Los ojos de Dios en este momento están sobre nosotros. Y Él está deseoso que nosotros nos paremos en medio de esa inactividad, de esa pasividad, y empecemos a decirle, oh Señor, si tú nos despertaras y nos activaras, entonces, dice el salmista, nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. ¿Sabes? Cuando el que dirige la alabanza tiene que estarnos dice y dice y dice y dice, actívate, levanta, algo no está bien con nosotros. Es porque el fuego se ha ido. Dice aquí, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y nuestra alegría será tan grande que las naciones, que los pueblos, que los vecinos, que tus parientes, que tus amigos van a empezar a darse cuenta que la mano de Dios está sobre tu vida. Van a empezar a decir, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Empezamos a reconocer la obra de Dios en nosotros. Empezamos a darnos cuenta que no somos muy listos, que no somos muy fuertes, que somos frágiles y vulnerables, y que de no haber sido por la mano de Dios no estaríamos aquí, mi amado. Si por nosotros fuera, ya estuviéramos por ahí, a lo mejor ya estuviéramos muertos. Pero es la mano de Dios la que te tiene aquí todavía. Es la gracia de Dios la que te ha prolongado la vida. Por eso amaneciste el día de hoy. Por eso sus ojos se abrieron. Por eso estás respirando. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Dice el salmista, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Despiértanos de nuestra pasividad. Tal vez hemos estado esclavizados a algún pecado, alguna mentira, a algo que no ha estado, que no ha sanado nuestro corazón, alguna culpa, alguna condenación que nos estorba y no nos permite avanzar. Y el salmista hace una comparación muy preciosa ahí. Haz volver nuestra cautividad, Señor, como los arroyos del Negev. ¿Sabe que el Negev
es una parte muy árida del sur de Israel. Casi todo el año está seco, no hay vida. Pero sucede un milagro muy precioso cuando empiezan las lluvias en la primavera. Empieza a llover y se empiezan a formar arroyos que empiezan a llenar las veredas, los caminos, los campos. Y sabe, han visto, se han dado cuenta que ese campo árido se ve árido y está seco, pero está lleno de semilla. Hay mucha semilla que ha sido traída por el viento. Eso es un milagro que sucede en ese lugar. Dios usa el viento y trae la semilla y se esparce. Dios es la mano de Dios. Esparce la semilla en el desierto y parece que no hay vida. Dios trae la semilla y cuando empiezan a fluir los arroyos, en un instante, en un día para otro, eso seco se empieza a llenar de vegetación. Ahí te das cuenta que no perdemos el tiempo cuando nos ocupamos en las cosas de Dios. Tú no pierdes el tiempo cuando siembras, cuando sirves, cuando trabajas para Dios. No pierdes el tiempo cada reunión que tú vienes a este lugar. Cuando llega el río de Dios y la vida empieza a fluir, te das cuenta que todo ese tiempo de dolor que hemos pasado, dice aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios se los había llevado a los cautivos a Babilonia. Fueron cautivos por 70 años en medio de una cultura pagana, en medio de un pueblo que no conocía a Dios. Y sabes, ellos esparcieron la semilla de Dios en esos pueblos con dolor y con lágrima, porque fueron cautivos y estar cautivos no es agradable. Estuvieron ahí en ese tiempo y sabes, el mayor impacto que sucedió ahí fue que los propios reyes de esas naciones se volvieron a Dios. Hay veces pensamos que la semilla se sembró y no hubo fruto. ¿Sabe? Esta iglesia tiene más de 20 años y yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Cuando comenzamos aquí hace 22 años, recordaba con Siria, ¿verdad? Con un misionerito coreano.
con su esposa, jovencitos, iban a tener su primer bebé. Este es un salmo, y por eso se lo canto a cada rato. Ellos comenzaron con una familia allá arriba, ¿verdad? Y invitaron porque ellos se iban a ir a Nueva York a atender a su bebé. Y los ingratos quedaron de regresar. Yo los sigo esperando. Y se fueron, venimos una semana, los saludamos, los conocimos, y a la próxima semana se fueron los ingratos, ¿verdad? Los abandonaron. Bueno, empezamos a ir a la casa donde ellos iban, había una familia. A los 15 días nos botaron, ya no nos abrieron la puerta, y ya, pues por la gracia de Dios, Dios usó a una mujer en su casa, ¿verdad? Nos prestó el patio, ahí empezamos a hacer las reuniones. Y de ahí para acá, ¿sabe? Ese coreanito sembró, y nosotros platicaba con Siria. No sé, pues los hermanitos de Jucum lo contactaron, ¿verdad? Y él vino por Jucum. Entonces, cuando le decía, platicaba con Siria, bueno, si pudiéramos contactarlo y decirle, ven brother, mira, sembraste con una familia y Dios ha multiplicado el fruto. Y cuando los veo a ustedes yo me emociono y digo, Señor, gracias, porque ustedes son testigos de ustedes mismos y de nosotros mismos. En 22 años pasan muchas cosas, fracasos, problemas, ataques, luchas, caídas, levantadas, victorias. ¿Sí o no? ¿Quiénes se la han pasado bien y nunca han tenido problema? Levante la mano, a ver, para pedirle la receta. Dice aquí, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Te vas a dar cuenta que valió la pena la espera. Valió la pena el esforzarte. Luego dice el versículo 6, irán dando y llorando, porque cuesta. Nos hemos conocido mutuamente en nuestras miserias, nuestras tristezas, pero también nuestras victorias. Dice aquí, irán dando y llorando, porque no es fácil. Yo sé que el permanecer en la casa, permanecer en la obra, permanecer no es fácil ni para cobardes. Dice acá, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Una vez el Señor Jesucristo va y se para en una colina ahí frente a Jerusalén y llora, dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos? Instantes después Jesús se fue a la cruz y se sembró. Se sembró como la semilla de vida para nosotros. ¿Sabes? Nosotros, dice ahí, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Las gavillas eran los manojos de trigo o de cultivos que se ataban con un lazo, ¿verdad? Para transportarlos. Y era hermoso ver los camiones llenos de gavillas. Somos una gavilla del Señor. Somos el resultado de ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros hace 2000 años. El Señor viniera esta mañana, aquí estuviera, nos haría así. Son el resultado de haberme sembrado en ustedes, dice el Señor.
y la enseñanza que esta mañana el Espíritu Santo te quiere dar es que la libertad, la sanidad que ahorita vamos a orar y vamos a pedir al Señor, la misma vida, mi amado, mi amada, que Dios te está permitiendo tener a partir de ahorita, a partir de ahora, no es sino para que cumplas los sueños de Dios y para que tu boca se llene de risa y tu corazón de alabanza. Así que en esta mañana, ¿por qué no hacemos lo que hizo este judío? Nos levantamos ahí donde estamos, porque ese judío eres tú, ese judío soy yo, y empezamos a cantar. Ponte de pie y empieza a decirle al Señor: oh, cuando el Señor hiciese volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Padre, despierta tu palabra, Señor, en aquellos que están dormidas, Señor. Despierta tu palabra, despierta tus sueños en cada familia, en cada persona, en aquellos que amamos, Señor. En el nombre de Jesús, despiértala. Y gracias por mantenernos con vida, Señor, porque si estamos vivos esta mañana es por tu misericordia y por tu gracia, Señor. En esta mañana queremos ofrecerte, Señor, nuestra alabanza. Llena nuestra boca de risa, para que los pueblos, para que las naciones y para que todos vean que tú has hecho grandes cosas en nosotros. Vamos a cantar. Hay un salmo, este salmo tiene encanto. Dispón tu corazón para cantarlo. Señor, hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que
Dele un aplauso al Señor y dele gracias. Gracias, Señor. A ti la gloria. A ti la alabanza, Señor, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Despierta tu palabra y pon tus sueños en